Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas, y del libro de la octava edición, Cálculo trascendentes tempranas. El ejercicio es el número 11 de la página 389 de la octava edición, que es el mismo ejercicio 12 de la página 383 de la séptima edición. El ejercicio dice así: use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación de la siguiente integral. Redondee la respuesta hasta 4 cifras decimales. Integral de 1 a 5 de x al cuadrado por Euler elevado a la menos x dx. N igual a 4. La regla del punto medio es integral de a b de la función f de x dx es aproximadamente igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de x y barrita, que corresponde al punto medio, por delta x. Delta x es una constante, sale como factor de la sumatoria, en consecuencia la integral es aproximadamente igual a delta x, que multiplica a f de x1 barrita, que corresponde al punto medio para el primer punto, más f de x2 barrita, que corresponde al punto medio para el segundo punto, más puntos extensivos, más f de xn barrita, que corresponde al último punto intermedio, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a xy menos 1 más delta x. Xy barrita es igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy. Esto corresponde al punto medio. Xy barrita significa punto medio del intervalo de xy menos 1 hasta xy. Dado que a es igual a 1, b igual a 5 y n es igual a 4, en toda integral el límite inferior corresponde a a y el límite superior corresponde a b. El ancho de su intervalo es delta x es igual a b menos a sobre n. Reemplazando, 5 menos 1 sobre 4 es igual a 1. Para hallar los valores correspondientes al valor de la función para los puntos medios, hay que construir una tabla de la siguiente forma. Una tabla que se compone de 5 columnas y 6 filas. En la primera fila se colocan los títulos de cada columna. Primera columna y segunda columna xy menos 1, tercera columna xy, cuarta columna el punto medio xy barrita, quinta columna f de el punto medio, que es igual al punto medio al cuadrado, que multiplica a Euler elevado a la menos el punto medio. Valor de i va de 1 hasta 4. En esta casilla va el 1, siguiente el 2, el 3 y el 4. En la casilla correspondiente a xy menos 1, el valor correspondiente cuando i vale 1 es el valor de a.
ya le corresponde el valor de 1. X sí se halla con esta fórmula. X menos 1 corresponde a 1. Más delta X, que es 1, eso es igual a 2. Este valor aquí se repite en la siguiente casilla, debajo del 1, aquí está el 2. Nuevamente al 2 le sumo delta X, que corresponde a 1, eso es igual a 3. Aquí coloco el 3, más 1, 4. Aquí coloco el 4, más 1 es 5. Siempre en este tipo de tablas, el valor correspondiente a x menos 1, el primer valor, siempre corresponde a A. Y el último valor correspondiente a xy corresponde al valor de B. El punto medio es la suma de estos valores dividido por 2, o el punto medio entre 1 y 2. 1 más 2 daría 3, dividido por 2, 1.5. 2 más 3 es 5, dividido por 2, 2.5. 3 más 4 es 7, dividido por 2, 3.5. 4 más 5 es 9, dividido por 2, 4.5. Ahora hallemos el valor de la función para cada punto medio. Para 1.5 sería 1.5 al cuadrado por e elevado a la menos 1.5. Aproximando a 4 decimales es 0.5020. Siguiente valor, 2.5 al cuadrado, que multiplica a e elevado a la menos 2.5, aproximando a 4 decimales, es 0.5130. Siguiente valor, 3.5 elevado al cuadrado, que multiplica a e elevado a menos 3.5, aproximando a 4 decimales, es 0.3699. Siguiente valor, 4.5 al cuadrado, que multiplica a e elevado a la menos 4.5, aproximando a 4 decimales, es 0.2250. Una forma rápida para dar estos valores es utilizando la calculadora que tenga la opción tabla. Esta es la calculadora científica. Vamos a construir la tabla. Oprimimos la tecla Mode. Se desplegó el menú. Digito el número 7, oprimo el 7 que corresponde a tabla. Fx es la función que corresponde a x al cuadrado por e a la menos x. La x es la que está en rojo. Digito oprimo la tecla alfa, enseguida la tecla donde está la x, elevado al cuadrado. Euler, la tecla donde está el Euler, que es Shift, Euler, elevado a la menos x, menos, y enseguida la tecla alfa y la tecla donde está la x en rojo. Igual, estar a partir de qué valor comienza la tabla a construirse, a partir de 1.5. Escribimos 1.5 en la calculadora, igual, en final, hasta donde la tabla, hasta el valor correspondiente a 4.5, el último valor de la tabla, igual, step, los pasos, cada cuánto hay que tabular, el valor correspondiente a delta x, que corresponde a 1. Por defecto aquí está el 1, no hay que escribir nada, el igual. Y aquí está la tabla. Noten que para 1.5 corresponde el valor de 0.50, 20, 42, 8603.
una respuesta con muchos decimales. Vamos a ajustar esta respuesta a 4 cifras decimales. Oprimo la tecla Shift y enseguida la tecla Mod. Se despegó el menú, digito el 6 que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Y preguntan con cuántas cifras decimales se desea trabajar. Escribo el 4 para trabajar con 4 cifras decimales. Y aquí aparece nuevamente la tabla ajustada a 4 cifras decimales para 1.5 0.5020, 2.5 0.5130, 3.5 0.3699 y para 4.5 0.2250. Esta es la forma rápida, sencilla para poder trabajar o construir una tabla usando la calculadora. Ahora vamos a hallar la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de la función para el punto medio, que es la sumatoria de estos valores, la sumatoria de estos valores, y eso nos da exactamente 1.6099. La integral de 1 a 5 de x al cuadrado por e a la menos x de x es aproximadamente igual a delta x que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta 4, que corresponde a los 4 subintervalos de f de el punto medio. Eso es aproximadamente igual a 1, que corresponde a delta x, por la sumatoria, que es 1.6099. Y eso nos da aproximadamente igual a 4 decimales, 1.6099. Ahora vamos a hallar la respuesta utilizando GeoGebra. En la entrada correspondiente a GeoGebra calcular gráfica, escribimos la función y igual a x, me apoyo en el teclado, x al cuadrado, que multiplica a Euler elevado a la menos x. Y aquí está la gráfica correspondiente a la función. Vamos a ampliarla. Vamos a configurar los ejes en propiedades, en básico, el eje que sea en negrita y la etiqueta sea en negrita. En propiedades, en redondeo, ajustamos a 4 cifras decimales y el tamaño de la letra 18 puntos. Vamos ahora ya a la integral de 1 a 5 para esta función. En la siguiente entrada digitamos suma, una cantidad de opciones, me voy por suma rectángulos, función era función f, por defecto aquí la coloca GeoGebra como f, extremo inferior del intervalo que corresponde al límite inferior, que es la a, 1, extremo superior del intervalo es la b, que corresponde a 5, número de rectángulos 4, posición del rectángulo inicial, como son puntos intermedios, colocamos 0.5. Y aquí aparece la función
y los 4 rectángulos. Este es el área correspondiente, que es 1.6099. Esta minúscula vamos a ajustarla a mayúscula. Propiedades, la A minúscula que sea A mayúscula. Aquí vamos a ampliar la gráfica. Aquí está la gráfica de la función eje X, eje Y. La curva que está en verde corresponde a la función fx igual a x al cuadrado por e a menos x. Los puntos intermedios 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Área 1 corresponde al primer rectángulo, área 2, segundo rectángulo, área 3, tercer rectángulo, área 4 es el cuarto rectángulo. La integral de 1 a 5 de x al cuadrado por e a la menos x de x es aproximadamente igual a la suma de estas 4 áreas. A1 más A2 más A3 más A4. La integral de 1 a 5 de x al cuadrado por e a la menos x de x es aproximadamente igual. Base 1, para el primer rectángulo, altura le corresponde 0.5020, más base 1, para el segundo rectángulo, altura le corresponde 0.5130, más base 1 para el tercer rectángulo, altura 0.3699, más base 1, altura 0.2250. La integral de 1 a 5 de x al cuadrado por e a la menos x por dx es aproximadamente igual. Sumando estas 4 respuestas da 1.6099, ajustando a 4 decimales. Notemos que las 3 respuestas son exactamente iguales. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.